Y yo quisiera empezar con el cronograma que presentamos en el reportaje, ¿no? Las primeras dos muertes, la primera se dio el 28 de febrero, Así es. ¿no? Estamos hablando hace más de un mes. Un mes. La segunda, también en Trujillo, el 11 de marzo. La tercera es esta criaturita de 1 año que empezó el 23 de marzo, ¿no? Y finalmente murió 48 horas después de una situación dolorosa de calvario que ha sido descrita por sus padres. El cuarto muerto en el Cusco, que se da el 24 de marzo. Doctor Ugarte, los protocolos señalan que en las siguientes 24 horas de una afectación por un medicamento se tiene que denunciar. Sí. Aquí de plano no solamente es la sustancia vendida por Medifarma, sino que aquí ha fallado todo el protocolo. Buenas noches, Mónica, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, tú dices bien, este es un proceso que hay que mirarlo en forma integral, porque nomás en el tema de la producción, claro, la empresa es la principal responsable y ya lo ha reconocido además. Y esto va a tener que determinarse si hubo una mano que provocó esta circunstancia o fue una negligencia y una falta de control, ¿no? La investigación tiene que decidir. Sí. ¿Por qué? Porque la ley de medicamentos 2009, yo era ministro cuando eso se promovió y se aprobó, es una ley muy buena, que tiene estándares internacionales, y parte de los estándares internacionales es lo que se llama la farmacovigilancia. ¿Qué significa? El Estado autoriza a una determinada empresa a producir tales o cuales medicamentos a condición de que haga una vigilancia en todo el proceso de producción, que es lo que se llama vigilar por las buenas prácticas de manufactura, así como el producto que sale. Y tiene que chequearlo. Entonces, la farmacovigilancia empieza con el productor. Pero a eso le sigue la vigilancia del órgano regulador, que es Digemit. Correcto. Durante el proceso de producción y posteriormente. Pero ahí no termina. Es quien provee el servicio en el nivel final, digamos, ya en las clínicas, en los hospitales. O sea, ¿quién suministra? ¿Quién suministra? Correcto. Tiene que además estar atento a la reacción. Porque es parte de la farmacovigilancia. Eso en las vacunas es muy conocido, ¿no es cierto? Claro. Se produce una reacción, sí. Inmediatamente hay que informar. Pero es igual en todos los medicamentos. Entonces, ahí no hay claridad. ¿Qué pasó Además, o hay tardanza? Se ha dicho, claro, pero se ha dicho que cuando ingresa un suero con alta dosis, digamos, de sal, para simplificarlo, sí, de cloruro de sodio, inmediatamente eso provoca dolor. Pero lógico. ¿No? Y al provocar dolor es una reacción que no sucedería si el suero está en buenas condiciones. Como no sucede nunca, porque esto se usa todos los días y nadie se queja, salvo la inyección, digamos, el poner la aguja. Pero cuando se pone un suero fisiológico, ya tú lo has explicado muy bien, que es 1 litro de agua destilada, o sea, limpia, libre, claro, de impurezas. Absolutamente, claro. Y 9 gramos de cloruro de sodio, que es sal. Sal, sí, 2 claro. cucharaditas. Que es 2 cucharaditas de sal en 1 litro de agua. Evitar deshidratación, para darle... Así es. Y en un envase que tiene que estar aséptico, sí, obviamente. O sea, la producción no es compleja, es muy simple. Pero ¿qué pasa si le ponemos 4 veces, 5 veces, 6 veces, como parece haber sido la situación, o más? Claro. Ese es un suero que tiene una composición de sal multiplicada por lo que es tolerable por el organismo. Claro, cuando uno prueba, no pasa nada en la boca, pero cuando uno lo pone a la vena, lo que produce es una quemadura química. Y eso es lo que siente, o sea, por lo que siente, se quema por dentro. Lógico. Pero no solo es en la vena y donde se está aplicando, sino que por la sangre circula, se dispara, a todo el organismo. Y llega al sistema nervioso, al corazón, a los riñones, y se altera todo el organismo. Entonces, y los síntomas que han descrito los familiares, los pacientes, es muy claro. Una de las señoras convulsionó
¿Por qué Claro. convulsiona? Y la criatura que no deja de llorar 48 horas seguidas, o sea... Lógicamente, tiene que haber estado sufriendo tremendamente. Tremendamente. Todos, en alguna manera. Claro, cuando ya llegan al momento de inconsciencia y el coma, Claro. ya Y ahí no sienten... pero ya está todo comprometido. Afectado. Por eso creo que la investigación tiene que ir hasta justamente el momento de la prestación del servicio, las consecuencias y qué hicieron las clínicas después. O sea, usted está de acuerdo con... Empezamos con Medifarma, que además es el mayor proveedor. Estamos total, hablando, no sé si el 70, 80%, algunos dicen el 85%. Exactamente, ¿no? y ahora voy a señalar algo respecto a eso que creo que amerita otra investigación. De ahí viene la clínica, digamos, en este caso, Sana, y quienes en distintos lugares, en Lima y en Trujillo, suministraron este suero. Así es. ¿No? Y de ahí Y viene... otra clínica en Cusco, ¿no? O sea, antes de eso, Digemit, que debió haber Así es. dado el control de calidad, que Así supongo que hay unos protocolos en los que Existen. el nivel de error debe ser mínimo. Claro, y Digemit tiene que informar cómo se hizo eso, qué pasó, cómo se les pasó el control de un producto que está obviamente adulterado, ¿no? Pero el tema que, en mi opinión, no está siendo suficientemente investigado es... ¿Cuál es? Acabas de mencionar muy bien, Mónica, que la primera muerte ha sido a finales de febrero. 28 de febrero. O sea, hace un mes. Sí, más un mes. Sí. ¿Con qué diagnóstico se firmó ese certificado de defunción? Claro. Cuando la causa del suero recién se sabe ahora, Sí. ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una falla en el procedimiento. O sea, lo que han puesto no corresponde a la verdad, obvio. Sí. Ahora, Medifarma decía que por qué Sana no les había reportado también, digamos, ahí va a haber una pelea de responsabilidades, pero ninguno se salva. Por eso es que se requiere una investigación integral y señalar responsabilidades. Pero lo que quiero mencionar es lo siguiente. Si la clínica o los colegas que participaron no sabían exactamente por qué se produjo la muerte, ¿Qué se pone en esa circunstancia? se pide autopsia. Ah, Es decir, ok. hay que saber decir, no sé. Todo lo hemos hecho bien. O sea, cuando no hay una hay explicación. un 100% de certeza sobre causa de muerte, La autopsia es la que obligatoria. Así es. Y eso no se hizo. Si se hubiese hecho, porque eso ya entra al campo de la fiscalía, ¿no es cierto? Seguramente se hubiesen detectado los problemas internos que se había producido. Con toda seguridad, lesiones en las venas, en las arterias, en el sistema nervioso. Y si hubiese determinado un mes atrás, claro, la causa. y eso pudo haberle salvado la vida a las personas que han fallecido, porque hay que también decirlo claramente, ¿no? Entonces la investigación es principalmente de la empresa, pero ahí no queda, ¿no? Y no con un afán revanchista y sancionador que se procederá de todas maneras. El Ministerio de Salud ha sacado al director de Digemit, digamos, ha cerrado temporalmente Medifarma, ¿no? Ha reaccionado en ese sentido, pero aquí hay que ir al origen del problema. Porque hay que prevenir, hay que impedir que suceda una cosa similar. ¿Hay antecedentes de situaciones de este tipo? No de este nivel, casos aislados se han producido, muy lamentables también, a veces en casos pediátricos muy tristes, sí se ha producido, pero en ese caso por error humano, es decir, se puso una sustancia que no correspondía y produjo... Pero no era no. un suero adulterado con la mezcla que no debía ser. En vez de poner un tipo de suero, se puso otro que no correspondía por un error en el nivel operativo, digamos así. Pero lo que quiero mencionar con relación a la empresa, porque ya se está hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto de la sanción sobre Medifarma y que se pueda cerrar Medifarma como Digemit está anunciando? Cuando Medifarma tiene casi un monopolio. No solo en el caso del suero fisiológico, sino también de otros productos. Entonces,
¿Cómo es que O sea, el Estado le compra un porcentaje importante a Medifarma para todos los hospitales, porque además el suero se utiliza en todo. Lo que el ministro mencionó la vez pasada, que con el Ministerio de Salud no hay problema porque eso está en el campo sí privado. Hay problema. Recontra, porque el principal puede haber desabastecimiento. El principal proveedor de medicamentos y también de suero fisiológico al Estado, al Ministerio, pregunten en todas las postas a nivel nacional, primer nivel, es Medifarma. Entonces, ¿cómo una empresa ha logrado tener un monopolio tan importante, no en uno, sino en varios productos? ¿Y por qué no se ha investigado eso? ¿O sí se ha investigado? Se está investigando y la razón está acá. Indecopi, en julio del año pasado, ha hecho la denuncia e iniciado un proceso de investigación para varias empresas, laboratorios farmacéuticos, porque así como ha habido el Club de la Construcción, empresas constructoras que se repartían las licitaciones. ¿Y usted considera que en las farmacéuticas habría exactamente una circunstancia igual? No considero yo, Indecopi. Y lo ha mencionado claramente y señala entre ellas Medifarma. Ajá. Entonces, no es raro que Medifarma tenga monopolio en el sector público con malas artes. Ahora, ¿quién tiene que definir eso? Lo está haciendo Indecopi. Ya, en ese caso tiene que sancionarse, digamos, aquí hay un circuito donde se van pasando a unos a otros la posibilidad de ser el proveedor del Estado, porque estamos hablando de un montón de plata. Pero por el otro lado, o sea, lo que puede haber es un desabastecimiento y cómo afrontar una situación de ese tipo, porque vamos a tener un problema. Es un riesgo. Es un riesgo. Incluso mayor, ¿no? Y el Ministerio tendría que estar preparando ya una alternativa. Y esa alternativa es, en el caso, por ejemplo, de este medicamento, si Medifarma tiene ese porcentaje tan alto en las ventas en el sector público y se cierra y no puede producir, hay que convocar a otros productores, porque como he explicado, el proceso de producción... Tiempo, ¿no? Pero no mucho, porque el proceso de producción es relativamente simple. Eso es lo que tiene que hacer de inmediato. Y aquí hay más de 400 laboratorios que estarían en capacidad, si se para romper monopolio y para evitar desabastecimiento. Exactamente. Y finalmente, si es que eso tarda, también se puede importar en el acto. Finales preguntas sobre el tema médico. Hay 7 personas en estado crítico, hay 7 personas que están en estado de coma. ¿Eso es irreversible cuando ya el daño se ha generado o pueden, digamos, regresar? Ahí hay que evaluar caso por caso. Correcto, ¿no? Pero digamos en términos... Por la edad, son más vulnerables los niñitos o adultos mayores, si hay alguna enfermedad concomitante, etcétera. Ojalá se recuperasen. Pero es yo una sería condición muy complicada. El primero que se alegraría tremendamente, ¿no es cierto? El drama que estamos viviendo, queremos que se recuperen, pero en las condiciones dadas no veo con optimismo que eso suceda, ¿no? Y las lesiones que pueden producir en los casos en que no se conduzca a muerte son también impredecibles, ¿no? Por lo que estoy señalando. Porque va a tener consecuencias. Porque es quemadura química en diversas partes del organismo, que no sabemos en cada caso cuánto ha sido, cuánto ha sido la exposición, qué volumen de suero, durante cuánto tiempo, etcétera, y que eso cada clínica tiene que saber, tiene que informar. Yo supongo que se están haciendo las cosas, digamos, necesarísimas para salvar la vida, pero si los daños son irreversibles, no habría posibilidad, ¿no? Tremendo lo que nos dice, doctor Ugarte, sobre esta situación que además, como decimos, pudo haberse prevenido. En el sentido, bueno, digamos, accidentes pueden ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que se plantee una situación de afectación, hay evidencia de la afectación y esto no se conozca. Y lo que usted ha dicho del certificado de defunción es algo por donde uno debe partir para ver qué pasó. Y eso es responsabilidad de la Superintendencia de Salud, porque la Superintendencia tiene que investigar el proceso de atención en función de los derechos de los usuarios que tienen que ser preservados. Te agradezco mucho su presencia. Gracias, Mónica. Final.